Buenos días, hermanos y hermanas. Entramos en el último estudio acerca del sufrimiento en la vida de los hijos de Dios. Y eh, en- estamos en este tiempo de la comunidad contigo. Y hoy, que es lunes 17 de mayo, quería que podamos estudiar un aspecto del sufrimiento que muchas veces no nos gusta escuchar porque nos confronta directamente con nuestro pecado. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Padre amado, que seas tú guiándonos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, vemos a través de la palabra de Dios el sufrimiento como la consecuencia de nuestro pecado y el sufrimiento como parte de la disciplina de Dios. Y tal vez pueden pensar que estoy contradiciendo lo que dijimos en los anteriores estudios, específicamente hablando de la doctrina que los amigos de Job habían planteado, diciendo que Job sufría en retribución al pecado que él tenía en su vida. Pareciera que en el discurso de Elihu, en el libro de Job, en el capítulo 34, los versículos 10 y 11, está confirmando la doctrina de la retribución que plantearon los amigos de Job. Y entonces dice, versículo 10, por tanto, oídme, hombres entendidos. Lejos esté de Dios la impiedad y del Todopoderoso la iniquidad, porque Él retribuye al hombre de acuerdo con sus obras, y hace que cada uno halle lo que corresponde a sus caminos. Pero todo esto tenemos que entenderlo en el contexto amplio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una unidad. En Salmo 62, 11 y 12 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza. También en ti, oh Señor, hay misericordia, pues tú pagas a cada uno según su obra. Ahora en Ezequiel 18:30 dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh Israel, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Arrepentíos y volved de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de tropiezo. También Romanos 2:5 al 8 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Dios retribuye de acuerdo a nuestras obras, pero no retribuye a nuestras obras en cuotas. No nos da un pequeño premio por una buena obra y un castigo por una mala obra. El Señor dará la paga a las personas conforme a sus obras cuando venga en gloria con sus ángeles. Sabemos, al leer Isaías 64:6, que todas nuestras buenas obras son consideradas como un trapo de inmundicia si es que estamos buscando el favor, es decir, la retribución de parte de Dios, la salvación a través de ellas. Es decir, sabemos que no podemos obtener el favor de Dios por nuestras buenas obras. Sabemos también, leyendo Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por gracia, no es por nuestras obras, es un regalo de Dios. La palabra de Dios nos dice que el precio por nuestro pecado es la muerte. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Es decir, Dios retribuye el pecado no con castigos corporales o quitándonos bienes o seres queridos. El precio por nuestro pecado se paga con nuestra vida. La separación de Dios por la eternidad, la imposibilidad de vivir en una relación con Dios, en última instancia,
estar destinado por la eternidad al sufrimiento en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Entonces, la única paga o retribución que podemos recibir por nuestras obras, por nuestro pecado, es la muerte. Por eso en Ezequiel dice, arrepentíos. Y otra versión dice, convertíos. La palabra que nos dice que para que nuestra iniquidad no nos lleve a recibir la paga por lo que nosotros hemos hecho, es decir, la muerte, es que nos arrepintamos. La única forma de no recibir esa paga o retribución por nuestras obras es entender que estamos en bancarrota espiritual, es comprender que no hay nada en nosotros que puede acercarnos al Señor a no ser Cristo. Y Cristo a través de su obra redentora en la cruz. Es decir, solo Cristo puede hacer que nosotros tengamos vida eterna, porque Él recibió la paga por nuestro pecado en la cruz. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y en primera Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Ahora, al entender nuestra condición de destituidos, de separados de Dios, de separados de la gloria de Dios, y también que solo a través de Cristo y su obra en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, llegaremos al Padre, y cuando le recibimos, somos liberados de recibir retribución por nuestro pecado. Como leímos, somos hechos justicia de Dios en Él. Vivimos para la justicia. Hemos muerto para los pecados. Somos justificados. Dios nos ve justos a través de Cristo Jesús. Por eso Job fue declarado justo por Dios, porque Dios le había justificado. Job no tenía que recibir como castigo por su pecado todo lo que le pasó. Saben, si Job no hubiese sido justificado por Dios, el castigo, es decir, la paga por su pecado, debería ser la muerte. Y como se ve a partir del capítulo 32 de Job, Dios muestra a Job que lo que había pasado no tenía nada que ver con su pecado, sino con el trabajo que Dios estaba realizando en la vida de su hijo a través de la aflicción. Pero ahora tenemos que ver de una forma rápida dos motivos por los que los hijos de Dios pueden también pasar aflicción. Leamos primera Pedro 2, los versículos 19 y 20. Dice así: porque esto es aceptable, si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios. Porque, ¿qué de notable hay si cuando cometéis pecado sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, eso sí es aceptable delante de Dios. Saben, es interesante ver que podemos pasar aflicción por nuestro pecado. Pongamos esto de forma práctica y visual. ¿Qué le pasa a una persona que es sorprendida robando en un banco? Bueno, es arrestada, es sometida a un juicio y una vez comprobada su culpabilidad, es encerrada en la cárcel. La cárcel no es un castigo de Dios, es la consecuencia por haber decidido pecar, por haber tomado una mala decisión. Pero la persona sí está pasando aflicción. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida no es un castigo de Dios para la humanidad.
¿Saben? Es la consecuencia de la decisión del hombre de vivir de una forma desordenada. Es la consecuencia de la decisión del hombre de no considerar lo establecido por Dios. Es decir, es la consecuencia del pecado. Esta consecuencia posiblemente nos lleve a entender cuán alejados estamos de Dios o que hemos sido hijos desobedientes a Dios y ahora estamos cargando con la consecuencia. Pero no estamos recibiendo un castigo, estamos pasando aflicción por nuestras malas decisiones, no porque Dios ha decidido castigarnos. Saben, muchas veces queremos pensar que estamos sufriendo como Job, pero Pedro nos dice que no hay nada notable en la aflicción que recibimos como consecuencia de nuestro pecado. Si pecamos y se quebranta nuestra salud, o si pecamos y somos castigados por la sociedad, o somos afligidos de una o de otra forma, no pensemos que Dios está retribuyendo nuestro pecado. Estamos viviendo las consecuencias por nuestro pecado y no tiene que ver con el castigo que Dios nos da. Por último, leamos Hebreos 12 del 4 al 8 y dice así: pues todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. La palabra de Dios nos dice que podemos entrar en aflicción cuando el Señor nos disciplina. Y tenemos que comprender que la disciplina de Dios viene para corregir pecados recurrentes. No es que mentimos una vez y el Señor nos disciplina, porque en 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pecamos y al darnos cuenta de nuestro pecado lo confesamos y nos arrepentimos de haberlo hecho, dice que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero si pecamos y pese a darnos cuenta de que hemos pecado, no lo confesamos y persistimos en el pecado, tal vez Dios va a usar su disciplina para llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? En el proceso de educarlos, en una primera instancia, les mostramos que han hecho mal, con el fin de que se den cuenta y puedan arrepentirse y no volver a hacerlo. Pero la disciplina llegará cuando nuestros hijos recurran una y otra vez en desobediencia. Y saben, Dios trabaja así con nosotros. Vemos ejemplos en la palabra cuando el Señor usa la disciplina en sus hijos para que vuelvan a sus caminos. Uno de los ejemplos es Miriam, la hermana de Moisés, que quedó blanca como la nieve con lepra cuando ella y Aarón pusieron en duda el liderazgo de Moisés, que había sido establecido por Dios. Vemos a Jesús enseñando a sus discípulos cómo tratar con los hermanos que han pecado. Mateo 18:15 al 17 dice que tenemos que llevar a estas personas a través de un proceso en el cual puedan llegar al arrepentimiento. Y en última instancia, si esas personas, luego de haber hecho una y otra vez algo, se les tiene que imponer disciplina, a fin de que esa persona pueda entender la seriedad de sus pecados.
Vemos también a Pablo en 1 Corintios 5:5 ordenar a los hermanos que saquen a una persona de la iglesia, de la comunión de la iglesia, y lo entreguen a Satanás, porque estaba viviendo en pecado de tal forma que ni siquiera los inconversos lo hacían. Pero luego vamos a ver en 2 Corintios 2 también la orden para restaurar a esa persona, para sacarlo de esa disciplina una vez que él se arrepintió de su pecado. Saben, podemos sufrir aflicción, no siempre de forma injusta. Muchas veces sufriremos aflicción como consecuencia de que hemos tomado malas decisiones y pecar, o por recurrir en el pecado. Entonces pasaremos aflicción como disciplina de nuestro Padre Celestial. Pero una cosa es clara: el sufrimiento no es la paga por nuestro pecado, porque la paga ya está establecida, y esa paga es la muerte. Tal vez lo que más debe importarnos es quién va a pagar esa deuda, ¿nosotros o Jesús? Y es tal vez el momento en el que tenemos que hacernos la pregunta acerca de este tema y ver de darle respuesta pidiéndole al Señor salvación. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos podido ver el sufrimiento en la vida de tus hijos. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a comprender esto. Y también que nos ayudes a comprender que muchas veces estamos sufriendo, estamos afligidos por causa de nuestro propio pecado, como consecuencia de lo que hemos hecho. Oh Señor, también estamos sufriendo porque tú quieres traernos nuevamente a ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, y te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Espero que este tiempo que hemos pasado estudiando por qué sufren los hijos de Dios nos sirva para tener un mejor conocimiento de lo que la palabra del Señor dice. Que nos ayude a vivir de una forma mucho más obediente y plena como hijos de Dios, de acuerdo con su consejo. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.